¿Qué onda, promotores implacables del patriarcado? Y bellas damas tradicionales que ven esto. ¿Sabías que una organización que dice cuidar a las mujeres gana millones vendiendo y desviviendo bebés? Sí, leíste bien. Aparte de quitarles la vida, vende sus partes como corazones, hígados, etcétera, como si fueran repuestos de carros. Esto no es un rumor, es Planned Parenthood. Agárrate porque en los próximos minutos vamos a descubrir cómo esta máquina de la muerte empezó con una loca, con ínfulas de superioridad. Pasemos entonces a explorar el oscuro abismo de Planned Parenthood en el contexto más amplio posible y entrémosle. Hola a todos y bienvenidos al canal de Unámonos, el centro neurálgico de la auténtica, genuina derecha y el epicentro del antiglobalismo anticomunista de El Salvador, Centroamérica y el Caribe. Muchísimas gracias por suscribirte, comentar y regalarnos un like. Hoy vamos a explorar el oscuro abismo de la industria de la muerte y cómo está lucrando con la sangre de los inocentes. Sin nada más que decir, comencemos. Todo empieza con Margaret Sanger, la mente siniestra detrás del Planned Parenthood. Esta señora no solo era una feminista, no, era una intolerante y odiosa de manual. Decían que los pobres, las minorías y los discapacitados eran un estorbo para la humanidad. Su solución, que no nacieran, así de simple, así de frío. Y ojo, no es que lo escondiera, lo decía clarito en sus libros, pero hoy su fan dice, no era para tanto, no hablaba en serio. Claro, como si una organización cambiara de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Una mega empresa que hace negocio desviviendo y diciéndole al mundo que es salud. Desde acá, como salvadoreño y orgulloso que cree en la soberanía de mi tierra, te digo, eso no es progreso, es una agenda global que pisotea la vida y la dignidad. Pero vamos al grande, porque lo que viene es puro fuego. En el 2015, unos valientes grabaron a ejecutivos de Planned Parenthood negociando partes de fetos como si fueran vendedores de carros. ¿Cuánto por un riñón? Y eso es lo menos por un cerebro. Ejecutiva de Planned Parenthood negocia venta de órganos de bebés abortados. La doctora Mary Gaither, presidenta del Consejo de Directores Médicos de Planned Parenthood Federation of America, aparece en un nuevo vídeo negociando el precio por espécimen de órganos y tejidos de bebés abortados en las clínicas de la multinacional. En el nuevo vídeo difundido por el Center for Medical Progress, Centro para el Progreso Médico, la doctora Gaither dialoga con actores que fingían ser compradores de órganos de bebés abortados y asegura que lo hice en Los Ángeles, estoy comprometida con eso, creo que es una gran idea. Universidades y empresas biotecnológicas pagaban estos pedacitos, mientras que Planned Parenthood se frotaba las manos con las jugosas ganancias. ¿Crees que pararon? En el 2020 tuvieron que soltar millones en multas por vender órganos a una empresa llamada Strain Express. ¿Y quién paga la fiesta? Los contribuyentes estadounidenses, que es casi 6 millones de dólares al año. Y mientras tanto sus clínicas son un desastre. Mira lo que dijo el New York Times, que no es precisamente un panfleto cristiano y pro vida. Equipos viejos, médicos sin entrenamiento, mujeres sangrando por semanas por abortos mal hechos. Nakara Aston, una mamá desesperada, fue a una de estas clínicas y terminó dando a luz a un bebé que murió en sus brazos porque tuvo una mala praxis. Eso es cuidado, por favor, eso es una carnicería. Pero no se quedan quietos, con ese montón de efectivo financiaban grupos pro aborto en países como el nuestro. La IPPF, su prima hermana, anda metiendo billetes en El Salvador para empujar su ideología. Quiere que nos traguemos su basura globalista y dejemos de defender la vida. En serio, vamos a dejar que esto nos impongan cómo pensar. Entonces, decime, si Planned Parenthood es tan pro mujer, ¿por qué sus clínicas parecen basureros y sus pacientes terminan en emergencias? ¿Por qué una señora como Nakara tuvo que dar a luz a un bebé muerto por su inactitud? Y vos, como persona pensante, ¿vas a quedarte callado mientras esta gente hace de las suyas vendiendo pedacitos de bebés? ¿O ya te convencieron con esto de que es su cuerpo, son derechos reproductivos? Porque claro, nada dice libertad como un negocio que se enriquece con la muerte y te lo venden como empoderamiento o como un derecho, ¿verdad? Pero no olvidemos también como las tararitas de pañuelitos verdes decían, aborto legal, seguro y gratuito. Primero que nada, no es seguro, trae consecuencias tanto físicas y psicológicas. Segundo, no es legal, ya que se desvive a un ser humano, por lo tanto es un asesinato. Y tercero, no es gratuito, alguien tendrá que pagarlo. Mira, aquí en El Salvador sabemos lo que vale la vida, no necesitamos a una pandilla de globalistas millonarios y sus borregos sin criterio y sin cerebro nos digan cómo pensar o qué hacer con nuestros hijos. Y ya que mencionamos nuestro país, Planned Parenthood financia causas relacionadas con la promoción del aborto a través de su red internacional, la IPPF. Durante el 2014,
dos ONG salvadoreñas, la Colectiva Feminista y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Subnormales, obtuvieron 150 millones de dólares para impulsar la legalización del aborto en El Salvador. Este proyecto, que tuvo una duración planificada del 1 de marzo del 2014 al 28 de febrero del 2017, fue gestionado a través de Safe Abortion Action Fund, un fondo vinculado a la IPPF. Además, otra organización clave en El Salvador que ha recibido apoyo de Planned Parenthood es la Asociación Demográfica Salvadoreña, la ADS, conocida también como Clínica Pro Familia. Esta entidad es la principal socio miembro de la IPPF en el país y ha recibido fondos anuales para programas de salud reproductiva y control demográfico, que incluye actividades relacionadas con la promoción de políticas favorables al aborto. En el 2014, la ADS recibió más de 520 millones de dólares junto con la Colectiva Feminista, los cuales demuestran las ansias de poder que tiene Planned Parenthood para expandir el oscuro negocio del aborto en todo el mundo. Lo disfraza como derecho, pero en realidad es un matadero disfrazado de ONG. Mientras ellos cuentan los billetes manchados en sangre, nosotros podemos elegir algo mejor: defender lo nuestro, defender nuestros valores y defender a las futuras generaciones. Comparte esto con quien tengas que compartirlo. Habla en tu iglesia, en tu casa o con tus amigos, que sepa que no nos vamos a dejar que esta gente nos ponga la industria de la muerte y nos venga a mentir en nuestra cara, y peor aún, a desvivir a niños por nacer, porque si no luchamos por la vida, ¿por qué más vale la pena luchar? La vida no es un negocio. Si te interesó este tema, no puedes perderte este video que te dejo por aquí, donde pongo en su lugar a una feminista salvadoreña financiada por Planned Parenthood. ¿Moisés se burla de la vida? Pues aquí le respondemos. Y recuerda, solo la verdad nos hará libres.